Ok, ahí está. Shabbat Shalom. Muy bien. Bien, el capítulo 1 del profeta Miqueas, hay que recordar que el profeta Miqueas es contemporáneo y paralelo a Oseas y a Isaías. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque el capítulo 1 dice palabra de Hashem, que fue a Mijá. Mijá es el nombre del profeta en hebreo, para que aquellos que están aprendiendo, que están llegando, se escribe en ortografía castellana normal de esa manera. Para los que son del habla inglesa, normalmente aparece como Michá, se escribe así en inglés, pero esto es para los que hablan inglés. Para el latino, Mijá, con tilde en la A, ¿cierto? El significado de este nombre, pues algunos dicen que es quien es como Hashem, porque en algún lugar aparece como Mijaihu, ¿ok? Y tendría que ser como quien es como Hashem. Dice que la palabra de Hashem que fue a Mijá, el Morashti, o sea, de Moreshet, en los días de Jotam, Ahaz, Yehizkiyahu, reyes de Yehudá, la cual vio sobre Shomrón y Jerusalén. Esto ya nos está hablando de una ubicación geográfica interesante. Ahí ya nos está dando cuenta que está hablando de las dos capitales de ese momento. Siempre vamos a estar haciendo nuestro mapa cuando haya la necesidad. Samaria se encuentra ubicada más o menos en esta zona, y Jerusalén se encuentra aquí. Entonces el reino estaba más o menos separado de esta manera, y la capital del sur, de lo que se llama sur, estaba aquí en Jerusalén, y la capital del norte, entre comillas, en Samaria. Vamos a poner aquí los nombres. Shomron es como se dice Samaria en hebreo, y Yeru, no Yahru, como algunos tratan de decir ahora, ¿verdad? Jerusalén. No se deje engañar o no se deje errar, porque hay alguna gente que está diciendo ahora Yahrushalayim, apelando a que el nombre de Dios está allí. El nombre de Jerusalén no tiene nada que ver con Dios, ¿verdad? El nombre existe aparte y no tiene ninguna raíz con el nombre de Dios. Entonces, a veces la gente está inventando más de la cuenta, ¿no? Están hiperhebraizando y ahora no sé qué otra cosa inventar. Esto nos está hablando entonces que el mensaje está dirigido a las dos capitales, a los dos reinos que todavía no se han destruido. Están a punto, porque justo cuando el rey Ezequías está reinando, hacia el 722, Samaria es invadida, antes de Cristo, ¿verdad? Samaria es invadida, y aquí en el sur queda un reino. O sea que toda esta parte del norte se va cautivo, cuando todavía hay rey en Israel. Y unos pocos años después, como 10 años o 20 años, viene Sennacherib a tratar de invadir a Jerusalén, pero no les es permitido. Y pasarían como 150 años más hasta que ya finalmente también Jerusalén caería. Entonces aquí hay algo interesante, porque para, digamos, enfocar este libro hay que leérselo todo en conjunto, porque hoy noté algo interesante en el desarrollo del lenguaje que hay aquí. Y me di cuenta que se desarrolla como en base en un paralelismo interesante. Hoy vamos a estar, digamos, trabajando con dos palabras clave. Resulta que una de las palabras que en hebreo se utilizó para referirse a la carne, a lo que cubre los huesos, se dice she'er. ¿Ok? She'er. She'er. ¿Ok? Y la palabra hueso en hebreo se dice etzem. Etzem. Entonces voy a poner aquí she'er, pongámoslo como carne, y etzem como hueso. ¿Ok? Llega un momento en el que eso aparece aquí en el libro, ¿de acuerdo? Y con base en todo ello se desarrolla el lenguaje de este profeta. Vamos a ubicar ese versículo donde comienza a hablar acerca de la carne, porque comienza a decir: ustedes han devorado, ¿cierto?, la carne y hasta los huesos y todo esto, el profeta Miqueas. Y de allí va a surgir entonces toda la comparación de lo que va a venir a continuación. Vamos a leer, por ejemplo, a enfocarnos desde el versículo, ya les voy a decir la precisión,
Vamos a ver, a buscarlo aquí, desde, vamos a decir, el capítulo 3. Sí. Vamos a ubicarnos... 3. Vamos a ver. Sí, ahí está. Vamos a escuchar, a leer desde el 3.1. Dice, yo dije, escuchen ahora jefes de Jacob, cabezas de Jacob y generales de la casa de Israel. Ahí tiene que tener en cuenta que Jacob se está refiriendo a Jerusalén, ¿de acuerdo? Porque la casa de Jacob se refiere al sur y casa de Israel o Beit Israel al norte. Fíjense que está hablando a los dos. Escuchen ahora, oh cabezas de Jacob y generales de la casa de Israel. ¿Acaso no es a ustedes el conocer el debido proceso? No son los primeros llamados a conocer el debido proceso. Ustedes aborrecedores del bien y amadores del mal. ¿Qué dice a continuación? Arrebatadores de la piel de ellos, de sobre ellos, y su carne de encima de sus huesos. ¿Verdad? ¿A quién se está refiriendo? Dice, y los cuales comieron ¿qué? La carne de mi pueblo. ¿Sí estamos allí? La carne de mi pueblo, y su piel de encima de ellos la desvistieron, y sus huesos, ¿qué dice? Dispersaron, si los descoyuntaron. Quebrando. No es quebrar, los descoyuntaron. La palabra es que rompieron todas las ligaduras. ¿Ya? ¿Cómo? No es romper de quebrar, es simplemente de descoyuntar. Cuando tú vas separando un hueso de su ligadura con otro, no es partirlo, es distinto, ¿no? Fíjense que ahí está la denuncia. Entonces hay que entender a qué se refiere con la carne y el hueso del pueblo. ¿A qué se refiere con eso? ¿Cierto? Porque él empieza hablando así, pero ahí está, al principio, lo está diciendo, ¿acaso no es de ustedes conocer el mishpat? Es decir, el debido proceso. El debido proceso. Entonces les hace la denuncia. ¿Qué dice a continuación el versículo? Ustedes también han dispersado, ¿qué dice? Como en la olla y como la carne en medio del asadero. ¿Cierto? ¿Qué verso es ese? Estamos ahí en el 3. Mire cómo termina, léalo cómo termina diciendo. El 4 repita. Y lo Los que rompéis han como despedazado como carne en la caldera, como vianda dentro de una olla. Bueno, es que no dice muy bien así. Lo que ha dicho es parsú, significa que los han extendido. Hagan cuenta que es como un asado. En el asado, ¿no? Entonces pusieron la carne, la han esparcido, la han abierto. ¿Ya? Parsú kasher basir. Pues, la esparcieron como cuando se pone sobre la olla o la sartén, y como la carne en medio del asadero. Dice, entonces clamaban a Hashem, o clamarán a Hashem, y él no le responderá. Y Hashem esconderá su rostro de ellos en el tiempo aquel, así como han hecho ellos malas sus obras. Ahora dice el 5, así dijo Hashem contra los profetas que hacen errar a mi pueblo. Que hacen errar a mi pueblo. Los que ¿qué? Los que claman paz. Que muerden con sus dientes. Los que muerden con sus dientes y proclaman paz. Ahí va cogiendo cuerpo el paralelismo. Entonces ya tenemos por un lado el debido proceso y por el otro lado ha desembocado en lo que es la paz. Porque si retomamos el sentido, repito, del versículo 2, dice, arrebatadores de su piel, de la piel de ellos, de sobre ellos, y de su carne de encima de sus huesos. Fíjate tú, acuérdense de algo para que proyectemos todo esto de una forma espectacular. Que cuando Adán fue formado, recibió una profecía respecto de su mujer, pero resulta que ya Eva había sido creada, ¿ok?
¿ok? Hay que entender ese pasaje. ¿Se acuerdan en Génesis 3? Cuando le trae Génesis 2 o 3, cuando le trae a la mujer, él dice, esta es a la vez carne de mi carne y hueso de mi hueso. Cuando Mashiach resucita, dice, tóqueme que un fantasma, una aparición, un espectro no tiene carne y hueso como el que yo tengo. Carne y hueso, carne y hueso. Siempre ha sido la forma como se ha expresado la corporeidad. Si quiere leemos ese pasaje de Génesis, vamos a leerlo. Porque es una profecía y hay que aclararlo, ¿no? ¿Cómo dice? Ya les voy a decir, en Génesis capítulo, en el 2, aquí, sí, la profecía de la iglesia, digamos así, del pueblo de Israel. En Génesis 2, 23. Vamos a leer desde el 21 para entender el misterio que hay allí. El Sod que le fue revelado al apóstol Pablo también. ¿Ok? Génesis 2:20. Sí. Acuérdense que en Efesios, cuando Pablo habla de que los hombres deben amar cada uno a su mujer, como Mashiach amó a la eclesía, al Cajal, y se dio a sí mismo por ella, para presentársela a sí mismo una iglesia, un Cajal santo, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Luego lo conecta con Génesis, cuando dice que esto lo dice respecto de Mashiach y la iglesia. ¿Qué cosa? Esta palabra que está aquí. Dice que hizo caer Hashem Elohim un sueño profundo sobre Adán y él se durmió. Y él, Hashem, tomó uno de sus costados y lo cerró carne en su lugar, debajo de ella. Dice el 22, y edificó Hashem Elohim al costado que tomó de Adán por mujer y la trajo a Adán. Pero si ya había sido creada, ¿cierto? ¿Cómo se entiende? Es una visión. Esto es una visión, una profecía. Y luego dice Adán proféticamente, esta es a la vez hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por esto será llamado Isha, porque del Ish será tomada esta. El Ish. Fíjense que es la primera vez que aparece la palabra Ish. Siempre he venido hablando de Adán, y eso yo lo he explicado muchas veces. Adán, como palabra genérica, indica pues el ser masculino distinto del animal, ¿ok? En términos muy genéricos. Y aquí en particular está lanzando una profecía porque dice del Ish. Y hemos hablado muchas veces, y en otros vídeos, que la palabra Ish está conectada con la idea de un varón ya perfecto, digamos así, un varón que ha alcanzado muchas etapas en su vida. ¿Ok? Por eso es que la palabra Ish es la que se utiliza para referirse a esposo, por ejemplo. ¿Por qué no se usa Adán? No, él es mi Adán, no se usa así. ¿Sí ves? Nunca se dijo, no, este es mi Adán, nada. Este es mi Ish. Es un varón que ha alcanzado una madurez en muchos aspectos y que es capaz de asumir las riendas de un hogar. Entonces, por eso la palabra Ish se distingue de Adán por eso. ¿Iba a decir algo? ¿En qué versículo crea Dios a Eva? En el primero, en capítulo 1. Cuando dice acá en el 27, 1.27. Hagamos. No, dice, y organizó Elohim a este Adán, ¿está? Y dice que lo organizó Zahar Unekeba, masculino y femenino. ¿Ya? Lo organizó, por eso el verbo bará. Pero en el capítulo 2 ya está hablando el verbo yatzar en general, y está hablando de la conformación, de la proyección del futuro de esto, de este proyecto que iniciaba aquí, pero respecto de Mashiach. Porque la visión que tiene Adán y de todo este costado que fue tomado de él, mira que dice, será edificada la mujer. La mujer es el Cajal de Israel. Entonces no le hicieron de una costilla. Nada. Eso ha sido malentendido. Sí, No, que Dios tomó no es así. ¿Y dónde saben que al hombre le falta una costilla? Por eso, es que es así. En realidad sí el hombre tiene menos costillas que la mujer, pero eso no tiene nada que ver. no tiene nada. ¿Ok? Esto es una profecía respecto de Mashiach y su iglesia. ¿Ok? Porque ya Eva existía. Entonces hay algunos que cuando ven estos dos capítulos, el 1 y el 2, lo ven como, bueno, ¿y como así? Allá está como. Allá existía algo y acá entonces ¿qué existía? ¿O qué fue? No,
El uno es como la forma sintetizada de la, ya me entiendes, de la creación, y la segunda es como la forma más Sí, pero es que no Ah, encaja, ah, no encaja. Si tú tomas los verbos, en realidad no encajan así, ¿ya? Hay que ver, ¿cómo? Hermano, cuando dice entonces en el 27, 1.27, luz.